Estando en el navegador de su preferencia, podemos escribir en el buscador de URL, escribir Scratch y darle Enter. Nos aparece como un primer link, el Scratch Image Program Share. Hacemos clic y nos abre la interfaz de la página web de Scratch. En esta página web tenemos dos opciones. O iniciar, empieza a crear, no hay necesidad de loguearse, o podemos unirnos a Scratch para loguearnos y tener mayor información, o podemos ir a la parte inferior y descargar el programa para poderlo trabajar de forma offline, que no estemos conectados a internet. Para este ejemplo nos vamos a ir a la primera opción, empieza a crear, y él nos abre una interfaz donde nos facilita un video explicando algunas cosas. Voy a cerrarla. ¿Y qué vamos a tener en la interfaz principal de Scratch? Vamos a tener en la parte superior un menú de persiana o un ribbon que contiene la primera parte, la configuración. Si ingresamos aquí, podemos cambiar el language y escoger, por ejemplo, español, si lo quisiéramos en español, y él automáticamente, pues todos los comandos y la interfaz se cambia a español. Podríamos ir a archivo y dentro del archivo escoger que vamos a crear un nuevo proyecto. Podríamos traernos un proyecto que tengamos ya guardado en el ordenador, o podríamos guardar este proyecto que estemos trabajando en el ordenador. Todo lo que hagamos en esta interfaz de colocar unos sprites o unos personajes o unos objetos y animarlos o colocarles movimiento, se guardan como un proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos por defecto en el escenario el gatico, que dice que se llama objeto número 1. Este gatico yo podría cambiarle el nombre, le hago clic aquí, le digo gato. Y por defecto está en la posición 0 en X y 0 en Y, como el centro de la pantalla. Observen que si yo lo desplazo, me va mostrando valores negativos hacia la izquierda en X, positivos en Y hacia arriba, y si bajo, me muestra valores negativos en Y, y si me voy hacia la derecha, va aumentando los valores en X, positivos y negativos, partiendo de que el centro de la pantalla es la coordenada 0 en X, 0 en Y. Bueno, teniendo como referencia a eso, los objetos podemos cambiarles tamaño. Si aquí yo le digo que va a quedar al 200%, pues ese gatico aumenta de su tamaño. Podría también decirle al gatico que lo quiero girar por defecto para él. Aquí está desplazándose hacia el 90. Si le dijera en esa posición sería 0, 180 o 180 negativo. Entonces yo decido hacia dónde quiero que vaya el gato. Si lo quisiera hacia este lado, por ejemplo, pero no boca abajo, le hago clic en este icono de acá y ya lo llevo hacia la izquierda, pero estando correctamente posicionado. Si yo lo volviera a voltear, ya no tendría problema que esté boca abajo, simplemente cambia su sentido de giro hacia la izquierda o hacia la derecha. Voy a dejarlo hacia la derecha y lo voy a posicionar en eso y lo voy a dejar de nuevo con 100. ¿Qué más tenemos en los objetos que podamos colocar en nuestro proyecto? Los objetos como tal pueden tener disfraces o pueden estar ocultos. Si yo le hago clic en el ojito con la raya en diagonal, él no se va a visualizar, pero está en esa posición. Después veremos cómo lo vamos a utilizar. Si le hago clic en el ojo, vuelve y aparece. ¿Qué otra cosa tienen los sprites o objetos? Yo puedo crear una animación con un sprite, teniendo este dibujo en una primera escena o en un primer disfraz en esta posición y dibujándole el piecito un poco más atrás o un poco más adelante para dar la sensación de que camina, y sería un segundo disfraz. ¿Cómo sabemos si el objeto que tengo aquí tiene disfraces? Observen que si me voy a la pestaña de disfraces, aquí puedo ver que efectivamente este gatico tiene dos disfraces. Disfraz 1
esa posición y este disfraz 2. Este disfraz lo que me está ayudando a hacer es a dar la sensación de movimiento en el objeto. Vuelvo a código. Ahora, ¿cómo puedo decirle que quiero mover ese objeto? Que lo quiero desplazar o que le quiero hacer algo al objeto. Entonces, teniendo el objeto seleccionado, ¿y cómo sé que lo tengo seleccionado? Porque aparece esto resaltado, el elemento como tal. Vamos a importar otro, por ejemplo, importo un perrito o cualquier animal de los que están en la biblioteca. Vamos a importar este perrito. Y el perro le pasa lo mismo. Tiene un nombre, voy a dejarlo como dog. Tiene un nombre, tiene una posición en X y en Y, tiene una forma de verlo o no verlo, tiene un tamaño y tiene una dirección. Voy a invertir el perrito, simplemente invierto 180 grados y le digo que quede con los pies hacia abajo, que sería lo correcto. Entonces, ¿con qué objeto estoy en este momento? El que me aparezca resaltado es el objeto que yo tengo en este momento. Además, en la parte superior de la zona de código me aparece el animalito que yo tengo o el objeto que tenga resaltado. Miren que aquí cambio a gato, aquí se cambia a gato, y si cambio a dog, aquí cambia al dog. Entonces yo puedo escoger el objeto con el que voy a trabajar. Si a este objeto voy a cambiar al gato, o cap, si lo quisiéramos llamar en inglés, voy a decirle que lo quiero mover. Entonces, si yo desplazo este código que dice movimiento y dice mover 10, ese objeto se va a desplazar 10 píxeles. Ahora, ¿cómo sabe el objeto hacia dónde tiene que desplazarse o hacia dónde tendría que moverse? Además, ¿quién me va a activar el evento para que él se mueva? Porque este solo código de mover no le estaría diciendo nada al objeto. Si yo lo ejecuto con ir, el objeto está ahí quieto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que el objeto se desplace o que se mueva? Pues tengo que ejecutar un control o ejecutar un evento. Vamos a mirar. Entonces, si me voy al botoncito de eventos, aquí me dice que al iniciar, al hacer tal cosa. Y si me voy a la opción de control, me dice esperar, repetir, si tal cosa. O sea, tengo un control sobre los elementos que tenga seleccionados. Entonces, voy a decirle que esto lo quiero repetir varias ocasiones. Entonces, voy a decirle aquí que lo repita para siempre. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando yo ejecuto el código. Ahora, este repita para siempre, él todavía no sabe cuándo lo va a hacer. Entonces vamos a decirle que el evento se va a disparar o va a iniciar el evento al hacer clic en la banderita. Entonces, si yo hago clic en la banderita, ese elemento empieza a desplazarse hasta que llega al borde. Si le doy stop o detener, vuelvo y lo arrastro con clic sostenido a su posición y vuelvo y le hago clic ir. El elemento empieza a moverse 10 pasos y como lo coloqué dentro de la función para siempre, pues él lo va a hacer todo el tiempo. Por eso este lenguaje es un lenguaje de bloques, porque cada instrucción, ya sean las de movimiento, las de apariencia, las de sonido, las de eventos, las de control, las de sensores, las de operadores, las de variables y otras de bloques creados personalizados, pues son bloques y cada bloque de esos tiene una respectiva función. ¿Qué tenemos entonces como pantalla principal? Pues ya vimos que tenemos el ribbon o cinta en la parte de arriba. Este es el escenario donde los objetos van a estar o donde los objetos van a interactuar. En la parte inferior vamos a tener el área de objetos del cual esté seleccionado. En la parte derecha vamos a tener el área de escenario. El escenario yo podría, si toco escenario, queda seleccionado. Yo podría cambiarle el fondo, ponerle el fondo que yo desee a ese escenario. Porque tengo seleccionado el escenario, ya le cambié el fondo. Ahora, bueno, el gato no se me ve porque está en esta parte superior. Siempre que ponemos un fondo, el fondo va a estar atrás de todos los objetos. Se llama fondo o background.
Entonces de nuevo, si yo le doy banderita, pues este gatico se desplazaría por esa habitación hasta que llegue al borde de mi escenario. En esta parte central vamos a tener todo lo que tiene que ver con la estructura del programa, que es armada a partir de bloques, y en la parte izquierda vamos a tener todos los tipos de bloques que van a existir. Entonces, dentro de movimiento vamos a tener bloques para mover, para girar hacia la izquierda o hacia la derecha, para ir a una posición aleatoria, para moverse en X y en Y, para deslizar, para apuntar hacia una dirección, para sumar valores en X. Por ejemplo, si yo le dijera, voy a decirle que va a tener un control al presionar la tecla, entonces voy a decirle que al presionar una tecla, él se mueva, va de 10 en 10, control, movimiento, sumar a X10, entonces voy a decirle que cada vez que si yo quiero eliminar un bloque, simplemente suprimir, lo toco y le digo suprimir, o simplemente suprimir. Entonces, en este caso, cada vez que yo presione espaciadora, ese elemento debería de moverse 10 unidades en X. Vamos a ver si eso es correcto. Miren que cada vez que uno espaciadora se va moviendo de 10 en 10. Entonces de esa manera puedo ir dando control. En apariencia, pues vamos a controlar mensajes, todo lo que tiene que ver con mensajes, cambiar el disfraz que tenga. Por ejemplo, yo le podría decir que al presionar el espacio se mueva a 10, pero también haga un cambio de disfraz. Entre haga una espera, vamos a hacer un control. Esperar. Y que de nuevo en apariencia cambiar de disfraz. Y como vimos que el gato tiene dos disfraces, estos dos, pues podemos cambiar entre esos dos disfraces, disfraz número 1 y disfraz número 2. Vamos a decirle que arranque con el disfraz número 1 y espere un segundo y después se cambia al disfraz número 2. Y digámosle que también espere otro segundo. Entonces, pongámoslo acá y cada vez que yo le dé espaciadora, tiene que dar la sensación de que se mueve. Ahora, como está esperando demasiado tiempo, pues ese movimiento es lento. Menos de un segundo, pues puedo poner decimales. Punto 2, vamos a ponerle. Punto 2. Y observen que ahí ya da una sensación de que va más rápido cada vez que yo le doy espaciadora. Ahora, ¿por qué se ve tan lento su desplazamiento? Porque escasamente estoy desplazando 10 unidades. Si yo le colocara desplazar, por ejemplo, 100, exageremos. Entonces mire que se fue como flash. Vamos a controlar uno más real, pongámosle por ejemplo 40. Entonces cuando lo doy espaciadora, pues ya da un poco más la sensación que eso es correcto. Ahora, si no quisiera darle espaciadora, pues yo lo trabajaría para siempre. Entonces tendría un repetir por siempre. Y dentro de ese por siempre estaría todos estos bloques. Si lo ejecuto de esta manera, pues el gatico daría la sensación de que estaría caminando. Entonces cuando ejecuto esta secuencia ya con barra espaciadora no me funciona. Tampoco he activado la banderita, porque si le hago clic en la banderita no pasa nada, porque en los bloques no le he dicho que ejecute cuando hunda la banderita. Entonces tenemos que ir a un evento y decirle que cuando oprimamos la bandera suceda todo lo que está aquí. Le voy a oprimir la bandera y efectivamente el gatico pues ya da un poco mejor la sensación de que se fue caminando. Y esa sería pues la principal o la interfaz que tenemos en este programa. Dependiendo de lo que queramos hacer, pues nos vamos a movimientos, nos vamos a apariencias,
Tenemos lo de sonido, que tiene que ver cuando iniciar un sonido, detener un sonido, agregarles efectos al sonido. Lo de eventos, que vimos que cuando hagamos la banderita, cuando presionemos una tecla, cuando le hagamos clic al objeto, cuando el volumen del sonido esté en determinado valor, cuando reciba un mensaje o poder enviar un mensaje. Tenemos control, que es para esperar, para repetir por siempre, eso es un bucle. Sí, una condicional, también una condicional con si no, esperar hasta determinado momento, repetir hasta que pase algo, detener, comenzar con un clon o con una copia, crear otro clon o eliminar un clon. En sensores pues tenemos cuando toque el ratón, cuando tocando un color, distancia, preguntar cómo se llama el objeto, cuando se oprime una tecla. En operadores pues tenemos los operadores de suma, de resta, de multiplicación, de división, hacer un random o un aleatorio. Tenemos comparaciones si es mayor a tal cosa o si es menor a tal cosa. Tenemos uniones, conjunciones, negaciones, unir elementos, unir letras, preguntar por longitudes y en variables pues las que nosotros vayamos creando. Y a esas variables le podemos ir dando pues algunos valores o irlas incrementando o irlas mostrando o ocultarlas como tal. Y esa sería la interfaz principal que podemos tener dentro del programa Scratch, que está orientada a la programación por bloques.